Hola a todos y a todas, bienvenidos a la sesión sobre la Bauhaus. El gran reto de la semana es que logre hacer un video breve sobre la Bauhaus porque fundamentalmente cambió la historia de la arquitectura, del diseño gráfico, del diseño industrial, influyó en el diseño de la moda, en el diseño textil y incluso se puede hablar de la influencia que tuvo en las ciencias políticas, las campañas democráticas y la sociología. Entonces, pues fundamentalmente cabe la historia del siglo XX en una sesión sobre la Bauhaus, pero procuraré hablar lo más rápido posible para cubrir el mayor número de información posible. La Bauhaus tiene 3 etapas, de acuerdo a los directores. La primera etapa es con Gropius, que es el fundador. Gropius es un arquitecto. La siguiente es con Meyer, que también es arquitecto. Sin embargo, es la versión más comunista de la Bauhaus y por eso van a cambiar de director. Aunque Meyer tiene unas ideas fantásticas y no es que entienda el comunismo como hoy se entiende el comunismo, más bien entiende que hay que hacer cosas accesibles, baratas, para el obrero y no para el rico, y una comprensión del mundo muy particular, pero los alemanes se van a oponer al comunismo y entonces meten a Mies van der Rohe, que es la última fase de la Bauhaus, y Mies van der Rohe introduce el minimalismo. Mayer, recuerden ese nombre, se va a ir a México. Desafortunadamente todos los planes que propuso para México, dada la corrupción que tiene el país, bueno, acabaron en sueños, pero sí tuvo un aporte fundamental en el tema de los multifamiliares, aunque sus propuestas eran bastante más amigables y menos, quiero ser muy objetiva, pero a fin de cuentas menos espantosas, e incluían espacios culturales y recreativos y educativos y unas colonias mucho más funcionales, y ya habló Meyer de el tema de huertos urbanos, por ejemplo. La Ciudad de México sería otra si le hubiéramos hecho más caso. El llamado que hace Gropius a los artistas de la Bauhaus dice: arquitectos, escultores, pintores, todos nosotros debemos regresar al trabajo manual. Establezcamos, por lo tanto, una nueva cofradía de artesanos libres de esa arrogancia que divide a una clase de la otra y que busca erigir una barrera infranqueable entre los artesanos y los artistas. Anhelemos, concibamos y juntos construyamos el nuevo edificio del futuro que dará cabida a todo, a la arquitectura, a la escultura y a la pintura en una sola entidad, y que se alzará al cielo desde las manos de 1.000.000 de artesanos, símbolo cristalino de una nueva fe que ya llega. No hay distinción entre artesanía y arte, todas tienen que estar en función de la sociedad. Y bueno, esta imagen es del edificio que tuvo la Bauhaus. El último lugar en el que estuvo fue Múnich, pero solo en Dachau lograron construir su propio edificio. El diseño es extraordinario. Hoy sigue funcionando como una escuela. Después de que la cerraron, hoy la reabrieron. Y recuerden, por favor, la tipografía con la que escribieron Bauhaus, porque regresaré a ella. ¿Por qué surge la Bauhaus? Originalmente Henry van de Velde propone al duque de Weimar. El duque de Weimar tiene dinero, quiere abrir una escuela de arte y le dice: busca a Peter Behrens, que ya lo vimos a Behrens en el Art Deco. Es de los alemanes más importantes en el Art Deco. Y al final no es Behrens, queda Walter Gropius, que en 1919, acabando la Primera Guerra Mundial, dice: necesitamos dar clases de arte para terminar con lo que nos llevó a la Primera Guerra Mundial. La idea original de la Bauhaus es educar en las artes para evitar una Segunda Guerra Mundial, que obviamente la historia nos demostró que fue un error y va a haber una Segunda Guerra Mundial. Pero bueno, la idea era pacificar a través del arte. Dice: tras aquella tremenda interrupción, la Primera Guerra Mundial, todo hombre de pensamiento intuyó la necesidad de un cambio en el frente intelectual. Cada cual en su campo de actividades propio y espacio trató de contribuir a la empresa común de tender un puente sobre el abismo abierto entre la realidad y el abismo. Y esto se refiere a todas las vanguardias que van a surgir desde la Primera Guerra Mundial, que ya hemos visto varias en los videos. Pero bueno, esta va a ser la educativa, buscando educar para no volver a tener una guerra. La primera fase de la Bauhaus es la más artística, de hecho es la que más artistas y menos diseñadores formales o con la formación de diseñadores va a tener. Y en la primera generación de profesores está Johannes Itten, que acaba convirtiéndose al budismo y se vuelve místico, y de hecho es la etapa, va a tener una etapa mística la Bauhaus bastante extraña, hasta que se van Itten. Fenninger, Paul Klee, que es un artista suizo extraordinario, Vasily Kandinsky, que es
el inventor del arte abstracto, es el primer pintor de arte abstracto. Eventualmente se va a salir Kandinsky y va a trabajar en la Secretaría de Cultura de la URSS porque él es ruso. Y Laszlo Moholy-Nagy, que es tal vez de los artistas más influyentes del siglo XX y menos mencionados comúnmente. Buscaban producir del mejor modo posible para favorecer a la clase trabajadora. Entonces, desde un inicio, la Bauhaus ya tiene algunos motivos comunistas. No es de a gratis que Meyer haya resultado comunista. El programa de la Bauhaus era un círculo. Pueden encontrarlo en Google. La imagen tiene derechos, por eso no está en el video, pero en Google hay acceso al programa y funcionaba con talleres o laboratorios, dependiendo de la fase de la Bauhaus que estén estudiando, le llaman de una u otra manera. Partían de un tronco común. Los estudiantes tenían clases de lo que ustedes llaman humanidades, filosofía, sociología, ciencias políticas y ese tipo de materias, y además tenían los talleres de acuerdo a las materias con las que trabajaban. Y la Bauhaus organizaba fiestas que luego se van a volver míticas y los van a criticar, pero bueno, en las fiestas los alumnos convivían con los profesores y era como mucho más horizontal la dinámica, y entonces los alumnos mismos dicen que aprendían mucho más en las fiestas que en clases. Los profesores estaban a cargo de los laboratorios, de forma que más o menos si tú necesitabas ayuda en determinado material, el profesor que daba la asignatura se encontraba en ese laboratorio. Durante la primera etapa hasta 1923, el diseño gráfico no es una asignatura, es gracias a Laszlo Moholy-Nagy, que es un artista húngaro, extraordinario fotógrafo además. Llega y propone lo del diseño, y van a diseñar manifiestos, programas, carteles, catálogos, y todo se va a volver muy famoso. Tienen una exposición en Berlín, con esa la Bauhaus se da a conocer en toda Alemania, y además las ideas que Moholy-Nagy va a proyectar en el cartel van a modificar la historia del cartel para siempre. Obviamente viene influido por Lissitzky, quien además dio conferencias de la Bauhaus, y por Rodchenko de incluirla a la fotografía en el cartel, pero el cartel de la Bauhaus va a buscar el reducir al máximo los elementos del cartel y sintetizar la información de manera eficiente. Y eso es fundamental para las tendencias suizas, para el New York School y la Roots of Modern American Design, que al final tienen que ver con que son los mismos diseñadores los de la Bauhaus y luego los de Roots, porque van a migrar a Estados Unidos. Moholy-Nagy, de hecho, vive en Chicago, pero muere muy joven de cáncer. Y ahí se va a notar que el diseño gráfico ya es una materia en el logo de la Bauhaus. El primer sello de la Bauhaus, que es el de Auerbach, afortunadamente el señor Einstein no se ofenderá por lo que voy a decir, pero es francamente espantoso. El de Schlemmer de 1922 es mucho mejor, y ya el último de la Bauhaus, que ahorita lo van a ver y es el que es conocidísimo, es un extraordinario diseño, pero tiene que ver con que empezaron a experimentar en diseño gráfico y no solo en diseño industrial. Se van a obsesionar con encontrar una tipografía perfecta. Es uno de los proyectos más grandes de la Bauhaus. Desafortunadamente no logran esa síntesis tipográfica, pero todos sus aportes son la base para el movimiento suizo, que nos va a brindar las mejores tipografías sin serifas que tenemos hasta el día de hoy. Gill, Helvetica, Univers, todas esas vienen de lo que la Bauhaus experimentó. Se oponen a la tipografía modernista, es decir, a la tipografía del Art Nouveau, que si se acuerdan, a veces parece que se está derritiendo y no es muy legible. Moholy-Nagy dice sobre los experimentos que hace existe un evidente conflicto para los alemanes entre la lengua hablada y la escrita. Hablando no pueden usarse las iniciales mayúsculas. Cualquiera habla sin pensar en las iniciales mayúsculas. Cualquiera habla sin pensar en altas y bajas. Desde el momento en que un alemán toma la pluma en la mano, no puede ya escribir como piensa o como habla. Entonces van a ser alfabetos o todos en mayúsculas o todos en minúsculas, para que además las cajas sean exactamente iguales y no haya un desbalance entre altas y bajas. Bayer enseña tipografía en 1925 a 1928. Bayer es de los mejores diseñadores de la Bauhaus. Desafortunadamente termina trabajando con los nazis, pero luego se va a ir y va a trabajar con grupo Condé Nast. Hacen alfabetos fonográficos, es decir, a partir del sonido de las letras, con círculos, con cuadrados, y la mejor tipografía a la que van a llegar es la Futura, que aquí la tienen. Paul Renner es el diseñador de Futura. Lo malo es que Futura está asociada con el movimiento nacional socialista de Alemania, y entonces
hoy está desprestigiada la tipografía y afortunadamente los suizos dijeron, ok, Futura ya no se puede, bueno, tomemos lo que es Futura y ofrezcamos algo mejor. Y entonces tenemos Frutiger Univers y Helvetica, que son mejores que Futura y no tienen la connotación nazi. Albert Bayer-Schihold, que es fundador del movimiento suizo, y Schmidt trabajan también en su propio alfabeto. Es raro que Schihold vaya a crear el movimiento New Typography y estando en la Bauhaus no lo logra. Dice, se requiere, por ejemplo, una unidad de los caracteres tipográficos y debe buscarse no solo el tamaño, sino también la forma. Deberá avanzarse hacia caracteres ideales, lejos de una simple modernización de los actualmente en uso. O sea, no es solo agarra lo que ya hay, es crea algo nuevo que responda a las necesidades nuevas. Publicidad y fotografía es otra de las materias fundamentales. Además, sin Moholy-Nagy no existiría. Moholy-Nagy no enseña fotografía porque fotografía se abre un año después de que él está en la Bauhaus. Sin embargo, todas las enseñanzas que él hizo, incluso inventó una máquina que proyecta luces para cambiar la composición fotográfica y repetir una imagen. Todo eso que él va a hacer se queda como antecedente y lo retoman los profesores de fotografía en la Bauhaus. Entonces, foto no la dio él, no la enseñó él, pero finalmente se funda en sus enseñanzas. Se abre en 1925 la asignatura de Publicidad, Creación y Escritura, que están a cargo de Juste Schmidt. Bayer también da materias de publicidad y el jefe es Moholy-Nagy, que es el que dirige todo el proyecto de cartelismo en la Bauhaus. Dice Moholy-Nagy, así como desde Gutenberg hasta los primeros carteles, la tipografía fue un medio de unión entre el contenido de una comunicación por un lado y el hombre que lo recibía por el otro, con los primeros carteles dio comienzo una nueva etapa en su evolución. Se empezó a tener en cuenta el hecho de que forma, formato, color y disposición de los materiales tipográficos poseen una gran eficacia visual. Es decir, todos los elementos del cartel comunican y el receptor va a tomar lo que venga del cartel en tanto colores, el tipo de tipografía, el acomodo de la imagen. No es nada más poner información y ya. La organización de estas posibilidades de eficacia visual da también una forma válida de contenido de la comunicación. En otros términos, por medio de la imprenta, el contenido es también fijado en forma de imágenes. Y esto que dice Moholy-Nagy, más el trabajo que hace en fotografía, luego va a ser fundamental para todas las tendencias del diseño que siguen. Otros profesores, Schmidt, que estudia en la Bauhaus y luego se vuelve profesor, está a cargo de la tipografía y el dibujo. En 1929 diseña el famosísimo logo de la Bauhaus. Albers, que ya ha aparecido mencionado, es alumno y profesor de 1920 hasta 1933. Migra a Estados Unidos, va a trabajar en la Universidad de Yale. Yale por algún momento será la mejor universidad de diseño por todos estos profesores. Y su método pedagógico es no trabajar, sino construir. Gracias a él se inventa el optical art, que lo vamos a ver cuando estudiemos la psicodelia, para irme más veloz, pero bueno, su comprensión del color es fundamental. Aquellos estudiantes de la Universidad Anáhuac Querétaro, su curso de color está inspirado en las enseñanzas de Albers y los ejercicios de Albers en Yale. Dice, los ejercicios con el material de este curso debían preparar a los estudiantes del primer semestre para el posterior trabajo artesanal en los distintos talleres de la Bauhaus. Los estudiantes aprendían a utilizar de un modo sencillo y elemental, pero adecuado el material, los materiales fundamentales como madera, metal, vidrio, pintura, tejido y la punta. Los talleres van a ir cambiando de acuerdo a las necesidades sociales y los descubrimientos. Bayer, que es gigante, en Condé Nast hace grandes diseños. Mies van der Rohe, que es el último director de la Bauhaus y es el